Aleluya. La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, en este momento te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Gracias te damos por toda bendición celestial, por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta preciosa noche tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de todos aquellos televidentes, Señor, y aquellos que nos miran en las redes sociales, Facebook, YouTube. Bendice ahí donde se encuentre el Señor amado. Que hayan palabras de consolación, palabras, Señor, de edificación y palabras, Señor Santo, que traigan transformación a la vida de cada uno de ellos. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y bendecimos a los hermanos que trabajan aquí en el canal 27-2 de Maná del Cielo por todo su trabajo que hacen. Los bendecimos también. Y así también le damos la gloria y la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos, que en su misericordia ha permitido que esta programación Shalom Shalom Jerusalén salga una vez más al aire. Y bendecimos a todos aquellos hermanos que en determinado momento han colaborado con la programación para que siga saliendo al aire. Los bendecimos y que Dios multiplique las bendiciones en cada vida de ellos. Así que en este día tenemos un tema precioso, el cual le hemos titulado ¿Dónde está tu corazón? Y la pregunta dice, ¿dónde está tu corazón? Y si usted se puede dar cuenta, en la pantalla del televisor estará viendo algunas canastas, está viendo riquezas, no son canastas sino que coronas, en las cuales tienen ciertas perlas, piedras, que son las que decoran las coronas. Usted podrá estar viendo ahí las riquezas, porque el tema de esta noche, cuando dice, ¿dónde está tu corazón? Porque ahí donde esté tu corazón, resulta que va a estar la riqueza, y donde están las riquezas, está tu corazón. Y para eso tenemos una preciosa lectura en el Evangelio según Mateo, capítulo 6 y el versículo 33, donde el Señor dice claramente, en algunas versiones dice, pero buscad, en otras dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Viene haciendo el Señor un llamado a las personas de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que todas las demás cosas, hablando ya de las cosas que son relacionadas a lo material, a lo físico, a lo que podemos ver, van a llegar conforme el Señor va a ir agregando a nuestra vida. Añadiduras, cuando estamos hablando de añadiduras, quiere decir que en tu vida puede ser que tú estás necesitando ciertas cosas. Podría ser en determinado momento que necesitas el complemento para pagar tu renta, que estás un poco escaso para pagar la renta, pagar los biles, pagar quizás tu carro, tal vez para hacerle una reparación, y te falta ese complemento. Y dice el Señor que si tú has empezado a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, poniendo a Dios en primer lugar, entonces el Señor, antes de que tú le ruegues y le pidas y le supliques en oración las necesidades que tú tienes, Él ya las conoce. Pero dice, primeramente busca del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, como quien dice que todo lo que te hace falta, el complemento va a ser agregado, va a ser añadido a tu vida. Y estamos hablando ya de las cosas materiales que necesites. Claro que cuando dice el Señor buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, está diciendo que busque de las riquezas espirituales, de las riquezas que hay en Cristo Jesús, de las riquezas que hay en su reino. Y por eso es necesario que nosotros todos los días podamos comer de su palabra. Por eso es necesario estar congregado para recibir la palabra de Dios, para recibir ese alimento, un alimento diferente que el que comió el pueblo de Hebreo cuando estaban en el desierto. Dios dice que hizo descender maná del cielo, pan que bajó del cielo como alimentos para ellos. Pero qué precioso que el Señor Jesús viene y desciende como ese pan de vida para cada uno de nosotros. Y cuando le enseñaba a los discípulos a orar, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar así como los discípulos de Juan aprendieron a orar, porque Juan les enseñó, hablando de Juan, el profeta Juan, el bautista, el que bautizaba, y les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel que venía bautizándolos en el río Jordán con aquel anuncio que decía, venid y arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, y eran bautizados por Juan. Entonces ellos decían, aquellos discípulos habían aprendido a orar. Señor, enséñanos a orar también a nosotros. Y cuando empieza el Señor Jesús a decirles cómo tenían que orar, un modelo de oración, les dice mi Señor a ellos, y cuando oren, háganlo así, Padre nuestro que estás en los cielos. Venía el Señor ya introduciendo a la vida de ellos a aquel ser supremo, especial y celestial,
que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y les dice, tienen que darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en su trono. Entonces les dice, y santificado sea tu nombre. Y lo precioso de esto que el Señor les está diciendo, cómo orar a ellos. Y les dice, y díganle, y venga tu reino, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como es en el cielo. En otras palabras, estamos viendo la confirmación a través de la oración que el Señor Jesús está enseñando a los discípulos, que se estaba confirmando que aquel profeta que Dios había levantado con un propósito de preparar el camino del Mesías, preparar el camino de Jesús, el que los llamaba al arrepentimiento y les decían, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba haciendo mención de un reino que se había acercado. Y un reino debe tener un rey, por lo cual el reino se había acercado, quiere decir que ya estaba el rey. Y el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, aunque él no tenía ningún pecado ni tenía por qué arrepentirse, pero él era el que había venido por un reino, a establecer un reino, y no establecer un reino terrenal, sino que era espiritual. Por eso mucha gente no creyó en él, porque esperaban que él viniera, como dicen, a tener el control de la nación en aquel tiempo, mas no fue así, porque no era ese el propósito. Y cuando estamos viendo que el Señor les enseña a orar, les dice, y que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, se haga aquí en la tierra. O sea que mi Señor Jesús les estaba diciendo claramente que en este nuevo reino que el Señor iba a traer aquí a la tierra, se tenían que someter al rey, y al estar en este reino. Entonces nosotros vamos a ver más adelante por qué el Señor Jesús les dijo que buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando les dice, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles otras cosas iban a ser añadidas? Por eso quiero que me acompañes ahora una vez más, aquí mismo en el capítulo 6, versículo 19, donde mi Señor Jesús comienza a hablar de las riquezas. Tú estás viendo la pantalla de televisión, riquezas, estás viendo joyas, estás viendo coronas, todo lo que representa y simboliza lo que son las riquezas, las cosas terrenales de este mundo. Y mi Señor Jesús dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Alguna Biblia dice, y la herrumbre destruyen. Cuando se está refiriendo a esto, es una clase como de óxido o moho que empiezan a salir en los metales. O sea que estaba diciendo que si tú acostumbras a tener riquezas y hacer riquezas y te afanas por hacer riquezas aquí en la tierra, déjame decirte que puedes guardar en el banco o determinado lugar tal vez cierta cantidad de billetes, estás acumulando dinero. Ese dinero en determinado momento, si no te lo roban, puede ser que la polilla llegue y se lo coma. Y después nomás parezca el polvo de lo que eran los billetes y de lo que era aquel dinero. En los metales, en las monedas de plata, en otra gente que guardaba otro tiempo en monedas su dinero. Llegaba el tiempo en que se pensaba a destruir y arruinar por causa de la herrumbre o la orín que menciona la Biblia, que venía siendo una como manchas, una cosa como mojo, color rojo, que iba formándose en los metales. Ahora el Señor está hablando claramente de que esos tesoros que tú hagas aquí en la tierra, tarde o temprano se destruyen, tarde o temprano te los roban, tarde o temprano te quedas sin nada. Y donde tengas tú tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y si tu corazón está puesto en las cosas materiales, las riquezas de esta tierra, ahí va a estar tu corazón. Pero cuando mi Señor Jesús comienza diciéndoles de que no acumulen tesoros aquí en la tierra, por ese motivo. Y dice el versículo 20, si no acumulados, dice, tesoros en el cielo, no lo acumulen en la tierra, mejor acumulen o hagan tesoros en el reino de los cielos. ¿Y por qué dice que en el reino de los cielos? Si no acumulados tesoros en el cielo, dice, ¿dónde? Y aquí viene lo contrario. ¿Dónde? Dice, ni la polilla, ni la herrumbre destruyen, y donde no hay ladrones que entren y roben tampoco. Porque aquí es lo que viene el Señor diciendo a lo que es con respecto a este tema, ¿dónde está tu corazón? En el versículo 21 dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. O sea que este es un punto muy clave. Es un punto muy clave en donde el Señor dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu corazón está en el tesoro, déjame decirte que puedes sufrir en cualquier momento una derrota, a quedarte en bancarrota, como dicen. Y no solamente eso, sino que cuando está hablando de acumular aquí en la tierra, hacer riquezas, se está refiriendo también que perteneces entonces a un reino que es de las tinieblas, a un reino del príncipe de este mundo. ¿Y por qué?
Porque cuando el Señor está hablando acerca de este reino, cuando dice en la oración, y digan, y que venga tu reino y se haga tu voluntad, como quien dice, los que van a entrar en el reino de Dios, se van a someter a Dios, y van a depender de Dios, y van a hacer la voluntad de Dios. Eso estaba diciendo el Señor, como quien dice que al llegar el reino de los cielos, aquí a la tierra, ya no iba a haber solamente un reino, sino que iban a haber dos reinos. Porque mi Señor Jesús fue claro en el Evangelio del hermano Juan, donde dice en determinado momento que el príncipe de este mundo, llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, él es el dueño, dice, de la riqueza y de todo de este mundo. Por eso cuando mi Señor Jesús es bautizado y sale del río Jordán después que lo bautiza Juan el Bautista, antes de comenzar en el ministerio, mi Señor dice que estuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches en ayuno. Estuvo, dice, en ayuno, en oración, en aquella relación con su Padre Celestial antes de dar comienzo en aquel ministerio al cual Dios lo había mandado para que hiciera la voluntad de Él, del Padre, y no la voluntad del Hijo. O sea que Él no vino a hacer su voluntad. En varias ocasiones dijo, no he venido a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió, hablando de nuestro Padre Celestial. Ahora cuando estamos viendo acerca de este reino, quiere decir que venía un reino nuevo, pero no era un reino que iba a ser terrenalmente, físicamente, sino que de un reino espiritual. Pero ahora cuando el Señor dice que no acumulemos tesoro en este mundo, en esta tierra, se está refiriendo que mucha gente todavía pertenece al príncipe de las tinieblas y se encarga, o sea, se afanan trabajando para obtener tantas cosas de este mundo. Ahora los que vamos a estar, los que ya estamos en el reino de Dios y su justicia, los que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, los que somos salvos, ya no tenemos que estar como los gentiles, ya no tenemos que estar viviendo como en el tiempo de antes. No tenemos que afanarnos y poner en primer lugar todas las cosas materiales como hacíamos en el tiempo de antes. Nos afanábamos trabajando hasta dos turnos de trabajo. Algunos para tener carro del año, algunos para poder tener una casa elegante, algunos para disfrutar de trajes de Casimir, de esos europeos de París. Dije Casimir, ¿verdad? De Casimiro, por ahí va la cosa. Pero se dedicaban a trabajar con aquel afán de poder obtenerse una esclava de oro, un reloj Rolex, traje de, como dije, de Casimir, y zapatos de 300, 400 dólares. O sea, aquella elegancia y aquel lujo en ellos, con esclavas de 4,000 dólares, 3,000 dólares, con cadenas y pulseras y todo, y anillos, con diamantes, o sea, dedicados a esa vanidad, afanados por hacer riquezas. En cuántas ocasiones hemos visto que hay mujeres que tienen el closet lleno de zapatos y de vestidos que tal vez nunca han usado. Los garajes los tienen a veces llenos de tanta cosa material de vestidos. ¿Cuántas mujeres invierten su cheque, su dinero en esas carteras que son de fama y que son de buen precio? No sé si se llaman Fuchi o Pucci, por ahí va el nombre, pero tienen un nombre raro que valen 600, 800 dólares un bolso de esos de las mujeres. Y se esfuerzan por tenerlo. Sin embargo, hay otras que traen una cartera de 30, 40 dólares y traen 200, 300 dólares en su bolsa. Y otras traen esas carteras de Fuchi que son muy elegantes y no traen ni un centavo. ¿Por qué? Porque se lo gastan en todas aquellas cosas. Y déjame decirte que para ellos esos son sus tesoros, sus riquezas que almacenan aquí en la tierra. ¿Cuántas ocasiones han habido que se han metido a la casa de ellos y le han robado? ¿En cuántas ocasiones ha habido un incendio y ahí se han quemado tantas cosas de las que han hecho aquí en la tierra? Y después solamente queda la lamentación. Y sigue diciendo aquí en la Escritura, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y fíjate lo precioso que dice en el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y por eso si tu ojo está sano, dice, está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si nosotros estamos en el reino de luz, Cristo nos está alumbrando. Y su palabra es lámpara a nuestro caminar. Y dice que si nuestro ojo está limpio y está sano, hay luz interna en nosotros. Nosotros estamos caminando entonces sometidos en el reino de Dios, sometidos al Señor, aprendiendo cada día más de Él y alimentándonos de su palabra y haciendo riquezas, dice, en el reino de los cielos. El Señor bendiga a aquellos que han colaborado con la programación de televisión Shalom, Shalom, Jerusalén. Mi Señor les multiplique las bendiciones para que podamos estar en el aire. Y esa es mi oración también por los hermanos que han estado participando y las hermanas que han ofrendado para que la programación continúe adelante. Que mi Señor los bendiga por lo que han hecho. Y ellos están, como dicen, invirtiendo, están acumulando tesoros en el reino de los cielos. Cuando tú
Tienes tal vez unas 2, 3 camisas en tu closet que compraste para estrenar y de pronto ves una persona necesitada en la calle y crees que puede ser la medida de esa persona. Y vienes y abres tu corazón y dices, Señor, he sentido de parte tuya regalar esta camisa, estos pantalones, estos zapatos que no he usado todavía. Déjame decirte que esa actitud y eso que estás haciendo, tú estás acumulando riquezas en el reino de los cielos. Estás acumulando porque esa acción está, como dicen, sembrando. Estás tú en esa acción acumulando riquezas en el reino de los cielos. Cuando tú vas y llevas una bolsa de comida a una familia necesitada, cuando tú vas a las calles y ayudas en alguna necesidad de demás personas, tú estás haciendo una obra que físicamente, humanamente se ve aquí en la tierra, que está beneficiando a otras personas, pero en el reino de los cielos, esa es una inversión que estás haciendo. Estás acumulando tesoros en el reino de los cielos. Por eso es precioso cuando el apóstol Pablo hizo mención de las palabras del Señor Jesús, cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y déjame decirte que podemos dar cuando nosotros estamos en el reino de la luz, cuando pertenecemos a este reino del Señor. Porque mi Señor Jesús fue claro cuando dijo, hablando del príncipe de las tinieblas, que era el príncipe de este mundo. Cuando mi Señor Jesús estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, dice que llegó el momento en que tenía hambre y se apareció el tentador. Y le dijo, mira todos estos reinos, todas estas riquezas y todo esto te doy, si postrado me adorares. Y mi Señor Jesús le contestó, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero ¿qué estaba haciendo el príncipe de este mundo? Ofreciéndole los reinos y las riquezas a mi Señor Jesús si lo adoraba a Él. Entonces estamos viendo que hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, que es de mi Señor Jesús. Ahora en el reino que estamos nosotros, hemos sido sacados de las tinieblas y ahora estamos en el reino de luz. Y al estar en el reino de luz, nosotros ya no estamos sembrando en la carne, sino que en el Espíritu. Ya no estamos viviendo conforme a las obras de la carne, sino del Espíritu. Y por eso el Señor estaba diciendo claramente, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Dios sabe cuáles son las necesidades que tú tienes. Dios sabe antes que ores y le pides y le clames pidiéndole por las necesidades que tiene, Él ya las conoce. Solamente nos manda y nos dice, ahora que ya perteneces a mi reino, aunque estás en este mundo, pero ya no perteneces al reino de las tinieblas, sino que perteneces al reino de luz. Por eso busca, dice el Señor, todo lo que hay en el reino de Dios. Sométete a tu Señor, sométete a tu Creador, sométete a tu Salvador, porque entonces Él se encargará de proveerte todas las demás cosas necesarias. Ahora cuando dice, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno, dice, de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. O sea, está dando a entender el Señor que todos aquellos que podrían estar ya incluidos aquí en el reino de luz, pero si siguen practicando lo de las tinieblas y siguen afanados por las riquezas de este mundo y todas las cosas de esta tierra, déjame decirte que entonces no hay luz en sus ojos. Déjame decirte que entonces no hay visión en ellos. Déjame decirte que ellos están funcionando de igual manera, igual que los gentiles que no han sido salvos todavía. Por eso el Señor Jesús dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y en la oración que enseñó, que es una oración modelo, cuando le enseña a orar a los discípulos, y que venga tu reino y que se haga tu voluntad. O sea que al estar ya en el reino del Señor, tenemos que someternos al Señor, que no solamente sea nuestro Salvador, sino que nuestro Señor. Y si eres nuestro Señor, quiere decir de que así como en el cielo se hace la voluntad del Padre, aquí también nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor, porque tenemos que estar sometidos a Él. Él es nuestro Señor. Tenemos que dejar de seguir pensando que es nuestro Salvador. Ya nos salvó. Ahora que pase a la segunda fase, que es mi Señor, mi amo. Y como decía el apóstol Pablo, que Él era esclavo de Cristo. En otras palabras, yo le sirvo a Él y hago la voluntad de Él y no la mía. Por eso, dependiendo solamente de aquel que lo había rescatado, lo había salvado. Aquel que era su Salvador y viene a ser su Señor. Y eso es lo que quiere el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y continúa diciendo, versículo 24, nadie puede servir a dos señores. Y cuando dice que nadie puede servir a dos señores es porque está representando dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá, dice, a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Así que no puede servir a Dios y a las riquezas que pertenecen al príncipe de este mundo. Así que Dios ha sido claro. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando claramente y dice en el versículo 25, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. No se preocupen de las cosas que tienen que comer o de las que van a beber, dice. Ni por vuestro cuerpo,
¿Qué vestiréis? Y aquí es donde dice el Señor, no es mejor, dice, no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y es cuando empieza el Señor a hablarles acerca de las aves. En el versículo 26, mirad, dice, las aves del cielo. Y comienza a decir el Señor que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Diciendo el Señor Jesús, ¿de qué te afanas? ¿De qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas tanto en el qué vas a comer y qué vas a beber? Mira las aves del cielo, dice que no trabajan, no siembran y no hacen absolutamente nada, ni recogen lo que han sembrado porque no siembran nada, ni tienen graneros. Y mi Padre Celestial, dice, les da el alimento que necesitan. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves del cielo? Hace la pregunta a mi Señor. Y luego continúa diciendo, en el versículo 27, ¿y quién de vosotros, por ansiosos que sean o afanados que estén, puedan añadir, dice, en esta Biblia dice, puedan añadir una hora al curso de su vida? En la Reina Valera hace una mención, dice, ¿quién podrá de ustedes por afanarse aumentar un codo de estatura? Ninguno, por más que se afanen, no van a poder aumentar un codo de su estatura, ni 1 milímetro, ni 1 centímetro más de estatura, por más que se afanen. Y está diciendo, y continúa diciendo mi Señor, en el versículo 28, y por la ropa dice, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. En cierta ocasión llegó la reina de Sabá a conocer al rey Salomón, porque se oía hablar que el rey Salomón tenía tanta sabiduría. Y cuando esta reina llega al palacio, conoce a los guardias, conoce a la servidumbre que tenía Salomón, se quedó sorprendida de verlos cómo estaban vestidos. Hasta cierto momento ella pensó de que, no pensó pues, ver a los guardias y a los criados de esa forma como estaban vestidos. Y se quedó con la boca abierta, dijo, no, dijo, lo que me habían platicado no es ni la sombra de lo que ahora he venido a ver con mis propios ojos, dice. Se quedó maravillada la mujer de ver cómo estaban vestidos hasta los criados del rey Salomón. Ahora dice el Señor que los lirios del campo que no trabajan ni hacen nada, Dios los ha vestido con esa preciosa hermosura, con esos colores tan bellos y hermosos. Ni siquiera Salomón se pudo vestir con tanta esplendidez y hermosura como se vistieron los lirios del campo. ¿Pero quién los vistió? Mi Señor. Y por eso dice, ¿por qué se preocupan o se van a afanar por la ropa? No se afanen. Si Dios ha levantado esos lirios en los valles, en los campos, con esa preciosa vestidura, ¿acaso no tiene más cuidado de ustedes? ¿Acaso no puede hacer algo mejor el Señor por ustedes? Dice, y dice en el versículo 29, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos lirios. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Le dice el Señor, hombres de poca fe, porque en muchas ocasiones, déjame decirte, que estamos acostumbrados a los afanes de este mundo. Y cuando ya estamos en el reino de Dios, queremos seguir en la misma actitud y queremos seguir funcionando de igual manera. Pero el Señor nos hace llamado y nos dice, ya estás en el reino de la luz, tienes que someterte a la voluntad del Rey. Y el Rey ya sabe cuáles son las necesidades. Y Él te va a ir agregando de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a como tú lo buscas. Te va a ir agregando a lo que tú necesitas. Te va a ir complementando a lo que tú necesitas antes de que tú le pidas. Ahora en el versículo 31. Por tanto dice, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y aquí viene el versículo 22 cuando habla acerca de los que están en el reino de las tinieblas. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre, los gentiles, dice, buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero nosotros ya no pertenecemos a los gentiles, ya no pertenecemos, como dicen, al mundo de las tinieblas, al príncipe de las tinieblas, sino que nosotros ya como hijos de Dios, estando en el reino del Señor, tenemos que saber perfectamente bien que el Señor nos va a ir agregando y añadiendo las cosas las cuales nosotros necesitamos. Por eso dice mi Padre Celestial, hablando a través de la boca de nuestro Señor Jesús en el versículo 33. Pero buscad primeramente su reino y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Y cuando vemos nosotros en Romanos capítulo 14 y verso 17, ¿qué es lo que hay en el reino de los cielos? Cuando dice buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas os vendrán, dice, por añadidura. Cuando vemos en Romanos capítulo 14, si me acompaña, ya vamos a ir terminando. Romanos capítulo 14.
Romanos capítulo 14, si me acompañas, el verso 17, en donde la Escritura nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En esta preciosa noche quiero dejarte esa bendición. Si tú estás en el reino de la luz y no el de las tinieblas, debes de estar sometido a aquel que es todopoderoso, al que nos salvó y nos rescató y que ahora tiene que ser, aparte de Salvador, nuestro Señor. Padre, en esta noche te damos la gloria, la honra y la alabanza y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas la vida de cada uno de los televidentes y los hermanos que sintonizan la programación y que tu Espíritu Santo sea el que ministre esta palabra en los corazones de cada uno de ellos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga y nos vemos el miércoles a las 9 de la noche en el nombre del Señor. Shalom, shalom.